Hola, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan? Buen día, se escucha Buenos días. perfectamente. Ok, muy bien. Vamos a empezar porque no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que cubrir. Les doy la bienvenida a esta materia de climatización y refrigeración. Mi nombre es Santiago Valareso. Este semestre hemos tomado la decisión de dictar este curso con las dos ramas, por así decirlo, juntas, climatización y refrigeración. ¿Sí? Entonces tenemos mucho contenido por cubrir, mucho que aprender. Este, entonces vamos a continuar rápidamente. Bueno, mi nombre, como les mencionaba, mi nombre completo es Andrés Santiago Valareso Rivera. Este es mi correo. Pueden escribirme al correo cuando gusten. Pueden enviarme alguna notificación por Teams. El horario de clase es de martes y jueves de 7 a 8 y media de la mañana. El sílabus de la clase está subido a las plataformas. También voy a ir subiendo poco a poco el material de respaldo que ustedes pueden consultarlo en el transcurso de la materia o en el futuro para sus posibles trabajos profesionales. Entonces trataré de subir material que sea de apoyo ahora y para el futuro, ¿sí? Entonces las políticas de calificación son las que mostramos aquí. Las tareas, primer, segundo parcial, son el 20%, son tareas prácticamente que ya las vamos a mencionar de qué se tratan, el examen 50%, proyectos o trabajos en clases el 30%, ¿sí? Las tareas son ejercicios de cálculos que se deben entregar en el transcurso de la semana. Algún ejercicio de cálculo sencillo para recordar lo que ustedes ya deben tener dentro de sus conocimientos en el transcurso de su carrera de ingeniería mecánica, que son conceptos de termodinámica, transferencia de calor, fluidos, etcétera. Entonces, este es el objetivo de estas tareas. Son sencillas y nos sirven para recordar los conceptos. Los proyectos, trabajos en clase, proyectos se refiere al proyecto final, que ya lo vamos a hablar un poco, y los trabajos de clase son para reforzar ya la parte de conocimientos y conceptos profesionales con los que ustedes van a toparse en su carrera, ¿sí? O en sus trabajos. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer la revisión de casos de estudios reales, análisis de datos reales, uso de software que utilizamos nosotros en esta área de cálculos de cargas térmicas, de diseño de sistemas de hidrónicos, etcétera. Selección de bombas, de ventiladores, tenemos selección de manejadoras de aire, selección de equipos. En nuestra vida profesional estamos utilizando mucho software que lo vamos a ir tratando de, por lo menos que ustedes conozcan cuál es su fin, cuál es su objetivo. El examen, preguntas múltiples y un caso de estudio, algún cálculo, ¿sí? El proyecto final, en el proyecto final ya se ha creado grupos en el aula virtual y también ya he creado los canales en Teams, ya los voy a agregar a su canal. Hay grupos de 4 personas y si no me equivoco, 2 grupos de 5 personas. Ustedes pueden empezar a trabajar desde este momento. El proyecto no es complicado, es sencillo. El proyecto es para el final de la materia, es decir, para el segundo parcial, porque al final de la materia ustedes ya van a tener los conocimientos para poder terminar este proyecto, ¿sí? Pero lo que más me interesa son estos 3 puntos que he puesto aquí, que son los entregables. Necesito la planilla de equipos, especificaciones técnicas y la memoria técnica del proyecto. Luego ya les voy a explicar un poco de qué se trata esto e igual les voy a subir ejemplos de esto a la plataforma para que ustedes tengan claro qué es lo que se necesita. Pero dentro de estos 3 documentos integrables, ustedes van a, ustedes van a poner en práctica todo lo que
podamos aprender en este curso, sí. Son cálculos de cargas térmicas, en este caso la materia es climatización y refrigeración, pero también tenemos que diseñar ventilación, calefacción, lo que ustedes deseen. Ya la complejidad se la van a colocar ustedes van a hacer un proyecto sencillo o complicado, ¿sí? Eso ya depende de su grupo de trabajo y hasta dónde desean llegar. Por eso les he puesto como opcional un plano AutoCAD de diseño, que ya me muestren el diseño de su proyecto. Cualquier consulta que tengan o cualquier duda, me pueden llamar, me pueden consultar, podemos planificar alguna reunión, lo que necesiten, ¿sí? Pero la idea es aplicar los conocimientos que vamos a adquirir en este curso. Bueno, el curso, si voy muy rápido me avisan, pero la verdad que tenemos bastante material que cubrir y es muy corto el tiempo. Entonces, este curso es un curso de formación profesional, como siempre les indico a los estudiantes. Formación profesional quiere decir que vamos a revisar casos prácticos, vamos a realizar ejercicios reales, vamos a mencionar conceptos técnicos, no tanto conceptos como les indicaba al inicio, no tanto conceptos en profundidad de termodinámica o transferencia de calor, porque esto ya lo tienen que saber ustedes. Los voy a mencionar, pero no los voy a explicar tan a profundidad, ¿sí? Pero ustedes se van a dar cuenta que con el transcurso de las clases se va a entender mucho mejor todos esos conceptos que ustedes lo tienen en la mente, pero quizás no los han desarrollado muy bien cómo aplicarlos, ¿sí? Entonces, este es un curso de formación profesional que se basa en los conceptos de la termodinámica, mecánica de fluidos y la transferencia de calor para el análisis y diseño de sistemas de climatización y refrigeración. Ya vamos a explicar un poco a qué se refiere todo esto para no confundir términos. Siempre es importante que ustedes tengan muy claro los términos cuando hablan y eso se refleja profesionalmente porque ustedes van a conversar con otros ingenieros, van a conversar con sus jefes, van a conversar con sus clientes, van a conversar con sus compañeros de trabajo y uno tiene que hablar las cosas como son, ¿no? No puede confundir los términos técnicos. Entonces, se estudia las condiciones deseadas de confort y sus necesidades de ventilación. Bueno, vamos a trabajar en climatización, refrigeración, ventilación, vamos a desarrollar cálculos de cargas térmicas, vamos a seleccionar los equipos adecuados, que es el objetivo después de realizar todo nuestro análisis de ingeniería, ¿sí? Nosotros como ingenieros en climatización y refrigeración, vamos a ser capaces de realizar todos los cálculos necesarios para al final recomendar a nuestro cliente o para nuestro proyecto seleccionar los equipos adecuados. Este es el objetivo y determinar una instalación correcta, ¿sí? Es decir, lo que nosotros realizamos, vamos a seleccionar los equipos que nos ayuden a satisfacer las condiciones de diseño del proyecto. Este es el objetivo. Bueno, el sílabo lo tienen cargado, pero en resumen lo que trataremos de cubrir son cálculos de cargas térmicas, refrigeración, climatización, ciclos termodinámicos aplicados en climatización, refrigeración, componentes, equipos y sistemas, diseño de sistemas de ductos y ventilación mecánica, esto sí es importante, aplicaciones de sistemas de climatización y otras cosas que vamos a tratar de modificar un poco para que sea más entendible. ¿Todo bien hasta ahora? Me pueden escribir en el chat si tal vez se pierda el audio o lo que sea, ¿sí? Entonces, estas son las referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar. Bueno, nosotros como ingenieros en HVAC, que se llama, que es Heating, Ventilation and Air Conditioning, nosotros trabajamos con normativa internacional en este caso, porque existe muy poca normativa nacional.
existe muy poca normativa en Ecuador que pueda ser aplicada a nuestros diseños de climatización o refrigeración o ventilación o calefacción, ¿sí? Entonces, aquí he puesto algunas referencias bibliográficas, pero en general utilizamos los estándares y manuales de RAE. Ustedes tienen un club de estudiantes en la SPOL que se pueden formar parte. Es muy importante porque siempre los clubes estudiantiles abren las puertas a contactos profesionales con el medio, ¿sí? Entonces, es muy fácil, consulten a su club cómo hacerse miembros, cómo hacer eso, porque ustedes tienen una tarifa especial por ser estudiantes y tienen acceso a toda la literatura, que es muchísima y sirve mucho, ¿sí? Entonces, yo normalmente cuando tengo alguna duda o quiero consultar algún dato específico, alguna fórmula, algún estándar, etcétera, lo consulto por internet, por el handbook online, ¿sí? Que con su clave tienen acceso. Pero existen bibliografías o existen libros o guías muy interesantes como es el manual de diseño de calefacción, ventilación y aire acondicionado de clínicas y hospitales que está en español, ¿sí? Este manual de la RAE, que es la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, este manual fue traducido por la ATIAR. La ATIAR es la Asociación Técnica Ecuatoriana de Refrigeración y Aire Acondicionado. Entonces, este manual fue traducido por ecuatorianos, ¿sí? Entonces, y es uno de los más importantes. Asimismo, tenemos otros estándares que ya vamos a hablar un poco más a detalle en el transcurso del curso mientras vayamos realizando ejercicios o viendo estos temas. Para la parte de refrigeración, asimismo, podemos seguir el handbook de refrigeración de la RAE. Tenemos otros libros que ustedes pueden ser de consulta. Bueno, las palabras claves de ¿alguna pregunta hasta el momento? Porque esta es la introducción y la parte de cómo lo vamos a manejar al curso. ¿Sí? Si algo me estoy olvidando, igual lo podemos revisar luego, ¿sí? Entonces, las palabras claves del día de hoy, ¿sí? Las palabras claves del día de hoy son, bueno, antes de entrar a la clase, porque no quiero perder tiempo, les voy a mostrar un poco más sobre el proyecto. Bueno, yo voy a subir estos documentos, ¿sí? Yo voy a subir estos documentos a la plataforma, pero esto es normalmente lo que realizamos en una consultoría técnica de aire acondicionado, climatización, ¿sí? Nosotros entregamos planos mecánicos, detalles eléctricos, documentación técnica y las memorias. Entonces, después de realizar todos los cálculos, diseños, análisis psicométricos, etcétera, selección de equipos, planillas de equipos, realizamos las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas y las memorias del proyecto. Entonces, lo que necesitamos en este curso simplemente son estos 3 documentos, nada complicado, no se asusten, no es difícil. Igual ustedes van a tener estos ejemplos, pero lo que sí necesito es que esté claro todo, cómo se entrega algo profesional, cómo no quiero algo sencillo, no quiero... El objetivo aquí es que ustedes puedan redactar de una manera adecuada, tengan un orden en sus archivos, y poner lo mínimo necesario, ¿sí? Nada complicado. Si diseñan un cuarto frío, si diseñan una sala de cirugía, si diseñan una oficina, si diseñan una cámara de congelamiento, etcétera, ¿sí? Nada complicado. Entonces podemos entregar esto.
Estos documentos los voy a tratar de subir a las plataformas para que ustedes los tengan a mano. Por ejemplo, se entrega documentos, planos de planillas eléctricas, memorias, etcétera. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a nuestro curso. Vamos a nuestro curso. ¿Preguntas? Voy, ingeniero, una consulta. Sí. Con respecto al tema de evaluaciones, ¿va a haber una evaluación en, yo qué sé, cada semana, cada mes? No. Lo que vamos a hacer son alguna tarea, puede ser cada mes, cada semana o cada 2 semanas, que es un caso de estudio, ¿sí? Y lo otro son trabajos y proyectos, como se mencionó anteriormente, que se refiere a revisión de casos de estudio, leer un paper, leer algo y hacer un resumen pequeño, ¿sí? Simplemente esto nos ayuda a nosotros. Por ejemplo, hay papers donde son casos de estudio, donde presentan innovaciones, algo nuevo que se está realizando en el medio. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener un criterio mucho más allá de lo que se está haciendo normalmente, ¿sí? Entonces, no es nada complicado, ¿sí? La carga de estudio no pienso hacerla demasiada, sino más bien aprovechar el tiempo tratando de abarcar todos los conceptos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, para el proyecto, ¿existe algún programa específico? Por ejemplo, conozco uno que se llama Hub para Ya, cálculo de cargas ustedes pueden térmicas. utilizar, los vamos a mencionar, ojo, como les digo, el proyecto no es que tienen que empezarlo de manera inmediata, es para el final del curso. Nosotros vamos a ir avanzando y vamos a ir estudiando todas las herramientas que ustedes puedan necesitar. El Hub sí es un software de cálculo de carga térmica que lo utilizamos la mayoría profesionalmente. ¿Sí? Entonces lo pueden utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, las palabras claves de la clase del día de hoy son, antes de empezar todo, vamos a recordar un poco, ¿sí? Y entre ello vamos a revisar qué es ciclo de compresión a vapor, COP, coeficiente de desempeño, qué es calor, qué es trabajo. Vamos a mencionar sobre refrigerantes. Refrigerantes es algo de lo más importante en esta área, ¿sí? Entonces les vamos a prestar mucha atención en una futura clase, porque esto es, muchas veces se estudia todo lo que concierne a equipos, a cálculos de cargas, a diseños, y no se estudia la parte de refrigerante, que es el fluido de trabajo de los sistemas de compresión a vapor o los sistemas de refrigeración. Y vamos a introducir un poco lo que es su enfriamiento y recalentamiento, que también es muy importante. Ustedes están trabajando en un proyecto y los equipos no funcionan y no están trabajando de manera adecuada, no están llegando a niveles de enfriamiento y recalentamiento adecuados. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, entonces, ¿qué es refrigeración? No sé, refrigeración es el proceso de mover calor, ¿sí? Es el proceso de mover calor desde una ubicación a otra usando un refrigerante, como ustedes lo ven. El refrigerante es nuestro fluido de trabajo. El refrigerante puede ser, no solamente a ustedes tal vez les viene a la mente, si ustedes ya conocen un poco de climatización, de refrigeración, cuando yo les digo refrigerante, tal vez les viene a la mente un refrigerante R134A, R410A, están pensando en su aire acondicionado mini split de su casa, qué refrigerante utiliza, etc. Bueno, los refrigerantes pueden ser un gas, ¿sí? Un gas que tiene propiedades
físico-químicas especiales, puntos de ebullición, etcétera, especiales, pero el mejor de todos los refrigerantes es el agua, ¿sí? Entonces, el agua también es un refrigerante. Ya lo vamos a ver luego a mayor detalle, qué equipos utilizan agua como refrigerante, y hay nuevos refrigerantes que se están estudiando y ya se están utilizando en el medio y son posiblemente o en el futuro van a ser el reemplazo de los refrigerantes que estamos utilizando ahora. Recuerden que es muy importante los refrigerantes porque esto prácticamente es el fluido del trabajo de nuestros ciclos de refrigeración, y adicional deben ser tratados de la mejor manera, porque deterioran la capa de ozono y ayudan al calentamiento global. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hablar luego un poco más de esto. Entonces, refrigeración es el proceso de mover calor. ¿Por qué mover calor? Entonces, nosotros para poder refrigerar, por así decirlo, o para poder llegar a niveles de confort térmico o el proceso que deseamos, vamos a remover calor. Vamos a remover calor de esta zona, de ese proceso, de, de ese producto, ¿sí? Usando algún tipo de refrigerante en un ciclo cerrado, ¿sí? Todo esto es el concepto general, pero ¿cómo lo logra? Con procesos de aceite, es decir, nosotros necesitamos lubricación, necesitamos separación de gas y líquido, que eso es internamente de los equipos, necesitamos manejar el subcooling, el superheating, de superheating, necesitamos diseñar las tuberías de refrigeración de gas, y este es un concepto, no sé si ustedes lo hayan escuchado antes. Nosotros siempre estamos trabajando en un flujo de dos fases, ¿sí? Tal vez ustedes su carrera de ingeniería mecánica siempre han hecho análisis de flujos de una fase. Entonces, coeficiente de transferencia de calor de flujo de una fase, coeficiente de convección de flujo de una fase, pero aquí estamos hablando de mezclas de flujo de dos fases, etcétera, ¿sí? Son parte de la refrigeración. Entonces, las aplicaciones, aquí lo está subrayado, son aire acondicionado, refrigeración comercial y refrigeración industrial. Entonces, una parte que es muy aplicada y es una de las ramas que muchos ingenieros trabajan, es el aire acondicionado, que es una aplicación de la refrigeración, ¿sí? El aire acondicionado tiene que ver con el confort térmico de las personas. Entonces, es una de las áreas que mayor análisis necesita. Entonces, refrigeración es el corazón de todo. Aire acondicionado es una de las aplicaciones de la refrigeración, y también tenemos refrigeración comercial, conservación de productos, refrigeración industrial. Cualquier pregunta que tengan pueden levantar la mano, ¿sí? Entonces, las aplicaciones ya las hemos mencionado: refrigeración comercial, industrial, marina, de transporte, aire acondicionado industrial. Tenemos en electrónica, en medicina, tenemos algunas aplicaciones: cámaras de frío, túneles de congelación, plantas de refrigeración, sistemas centralizados de climatización, tenemos transporte refrigerado, tenemos vitrinas, diferentes equipos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos refrigeración, sistemas en todo. Entonces, y si ustedes piensan digamos, en todo esto, se dan cuenta que dentro de todo esto o con estos equipos estamos utilizando refrigerantes, y se dan cuenta la cantidad de refrigerantes que estamos utilizando día a día y que se puede fugar al ambiente, y eso nos ayuda al calentamiento global, que ya lo vamos a ver luego. Entonces, en Ecuador todavía no hay leyes que me regulen el buen manejo de los refrigerantes, ¿sí?
ya lo vamos a hablar un poco más, pero en otros países sí hay, nosotros no podemos desalojar refrigerante hacia la atmósfera sin algún tratamiento, etc. Entonces, bueno, dentro de las aplicaciones tenemos criogenia, fábricas de hielo, tenemos plantas de generación de poder, tenemos sistemas centralizados de climatización, tenemos enfriamiento de máquinas de, de equipos médicos, ¿sí? Todos estos equipos médicos funcionan gracias a que nosotros podemos, como ingenieros de refrigeración, ayudarles a todos estos equipos a funcionar de manera adecuada, desalojando el calor que generan, ¿sí? Tenemos aplicaciones en la electrónica, en sus carros, tenemos aplicaciones de enfriamiento de motores, conservación de vacunas. Ustedes han de haber escuchado mucho las cadenas de frío que se deben mantener en diferentes productos y entre ellos las vacunas y ahora por estos temas de COVID, ¿sí? Entonces, las aplicaciones son muchísimas, hay muchas áreas, nosotros no estamos en todas, vamos a estar en algunas, vamos a aplicar nuestros conocimientos en lo que podamos, pero siempre tenemos que hacerlo de manera adecuada, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a recordar un poco qué es el ciclo de Carnot, ¿sí? ¿Qué es el ciclo de Carnot? Que es un ciclo ideal y es la base de la aplicación de los ciclos de refrigeración, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ciclo de Carnot? Un ciclo de Carnot es un ciclo ideal reversible, como lo indica aquí, es un modelo perfecto para un ciclo de refrigeración o un ciclo termodinámico que opera entre dos focos de temperatura alta, temperatura baja o un foco caliente y un foco frío, ¿sí? El ciclo de Carnot opera entre dos sumideros a diferente temperatura en el cual el calor fluye del foco caliente al foco frío, realizando un trabajo hacia el medio ambiente. Si es el ciclo invertido, el calor fluye desde del foco frío al foco caliente, realizando un trabajo en el medio. Entonces, este ciclo se lo considera como el ciclo de Carnot de refrigeración. Es decir, vamos a remover calor, es decir, si estamos removiendo calor, vamos a enfriar esa zona o ese sumidero, realizando un trabajo sobre el medio y rechazándolo al ambiente. Entonces, esto es en general el concepto de los ciclos de refrigeración. Nosotros vamos a remover calor utilizando un medio. En refrigeración utilizamos una evaporadora, ¿sí? La cual realiza el trabajo de remoción de calor. Utilizamos un compresor, el cual realiza su trabajo en el sistema y rechazamos el calor con un condensador que puede ser, que normalmente es al ambiente, ¿sí? O a otro tipo si es circuito cerrado, abierto, que ya lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es el calor? Como les dije, vamos a tratar de mencionar unos conceptos de termodinámica simplemente para recordar un poco, ¿sí? Entonces, el calor es el mecanismo que transfiere la energía a través de las barreras de los sistemas con diferentes temperaturas, ¿sí? Siempre desde la temperatura más baja. El calor es positivo cuando la energía es añadida al sistema y el trabajo es el mecanismo que transfiere energía a través de las barreras del sistema, ¿sí? A ver, el trabajo mecánico es la energía liberada o absorbida por un mecanismo. Puede ser una turbina, un compresor o un motor de combustión interna. Entonces, estos conceptos, ustedes se van a dar cuenta que los vamos a estar siempre mencionando. Calor, trabajo, energía, entalpía, entropía, temperatura. Vamos a hablar siempre
de medidas de energía, ¿sí? Y deben estar claros estos conceptos. Estos conceptos ustedes los revisaron en termodinámica, en transferencia de calor, y vamos a ser aplicados de una manera profesional, por así decirlo. Bueno, entonces el ciclo de Carnot ideal está compuesto el círculo de Carnot ideal está compuesto por 4 sistemas, por así decirlo, o 4 por 4 sistemas, podemos decirlo. Por ejemplo, de 1 a 2 es un proceso isentrópico, de 3 a 4 isotérmico, de 2 a 3 isotérmico, de 3 a 4 isentrópico y de 4 a 1 isotérmico. ¿Sí? Este es el ciclo ideal. Nosotros podemos calcular el coeficiente de desempeño como la refrigeración útil sobre el trabajo neto. ¿Sí? Entonces, la refrigeración útil sobre el trabajo neto, que es el área el área encerrada en este rectángulo, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo aprendimos en termodinámica, podemos calcular esta área y tener el coeficiente de desempeño o la eficiencia del ciclo de Carnot. El ciclo de refrigeración de Carnot, de igual manera, nosotros tenemos los 4 procesos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, entre una temperatura menor a una temperatura mayor. En este caso, esto sería nuestra evaporadora, esto sería nuestra condensadora. Entonces tenemos adición de calor de 4 a 1, tenemos trabajo de 1 a 2 y de 2 a 3 rechazo de calor, y de 3 a 4 nosotros tenemos un proceso que ya lo vamos a revisar también, que realiza la válvula de expansión. Entonces, el coeficiente de desempeño de ciclo de Carnot ideal de refrigeración se lo puede calcular de esta manera. Entonces, lo que nos interesa es esto, el ciclo de compresión a vapor, ¿sí? Esto es nuestro ciclo de refrigeración que se basa en nuestro ciclo de Carnot ideal. El ciclo de refrigeración de compresión a vapor ya es un ciclo real que lo vamos a estudiar un poco antes de entrar a nuestras aplicaciones, y vamos a hacer unas correcciones necesarias para llegar a los ciclos reales por los cuales operan los equipos. ¿Sí? Entonces, en nuestro ciclo de refrigeración o para compresión a vapor o de refrigeración tenemos diferentes componentes: evaporador, compresor, condensador, válvulas de expansión. ¿Sí? Entonces, el evaporador es el equipo que está en la zona, el condensador es el equipo que está en el ambiente, el compresor es el equipo que realiza el trabajo, es decir, el que mueve el fluido de trabajo en el sistema, en el ciclo cerrado, que en este caso sería el refrigerante, y la válvula de expansión es un dispositivo que nos permite conservar la energía y volver nuevamente al ciclo, ¿sí? Entonces, obviamente, para hacer todo esto, nosotros luego ya vamos a entender un poco mejor cómo opera, cómo funciona, y vamos a revisar en detalle cada componente. Cada componente de este ciclo de refrigeración por compresión a vapor lo vamos a estudiar: cómo seleccionar condensador, cómo seleccionar el evaporador, qué tipo de compresor, cuáles son los tipos de válvulas de expansión. Entonces, por eso es que en el proyecto realizamos una planilla de equipos, que a la final es lo que nosotros hacemos, que es seleccionar este equipo, ¿sí? El equipo que funciona por el ciclo de compresión a vapor. Entonces, su condensador tiene sus ventiladores que le ayudan a realizar una transferencia de calor entre aire y refrigerante. Asimismo, el evaporador tiene sus ventiladores que ayuda a realizar una transferencia de calor entre aire y refrigerante, ¿sí? Entonces, estamos hablando de conceptos de transferencia de calor, de termodinámica, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, ¿preguntas hasta el momento? Listo. Entonces, el ciclo
de Carnot de refrigeración, como ustedes lo pueden ver aquí, ya lo está dibujado en este caso en un diagrama TS, temperatura, entropía, ¿sí? Temperatura, entropía, y están diagramados o representados en una forma de diagrama los diferentes procesos en un ciclo de Carnot de refrigeración, ¿sí? Simplemente tenemos el evaporador, el condensador, la expansión, el trabajo, ¿sí? Compresión. Entonces, tenemos, como lo hemos mencionado, de 1 a 2 es una compresión isentrófica, ¿sí? De 1 a B, perdón, de 1 a B, trabajo del compresor. Este es un enfriamiento isotérmico, ¿sí? De B a C y de C a 3 por el condensador a presión constante, ¿sí? De 3 a D tenemos el trabajo de las válvulas de expansión, y de D a 1 tenemos la adición de calor en el evaporador. Bueno, pero para nosotros llegar al ciclo real de refrigeración tenemos que hacer unas correcciones, ¿sí? De este ciclo ideal, nosotros tenemos que hacer nuestras correcciones para llegar a nuestro ciclo real, ¿sí? Y las correcciones al ciclo de Carnot son el proceso de compresión, ¿sí? El proceso de compresión el proceso de compresión siempre tiene un recalentamiento o un superheat, ¿sí? Entonces, este punto se mueve hasta el punto 2, ese es el proceso de compresión, y el proceso de expansión. El proceso de expansión no es tanto como se muestra aquí, sino el proceso de expansión es de esta forma. Entonces, con estas dos correcciones, nosotros tenemos un ciclo de refrigeración más cercano al ciclo real. Obviamente, el ciclo real hay pérdidas de presión por las tuberías, por los equipos, por el desplazamiento del refrigerante dentro del sistema. Hay diferente funcionamiento que ya lo vamos a ver en la operación y en el diseño de los equipos. Entonces, este es el ciclo utilizado hasta el momento, podemos decirlo ideal, ¿sí? De refrigeración por compresión a vapor. Entonces tenemos de 1 a 2 un proceso refrigeración, proceso adiabático. De 2 a 3 tenemos un rechazo de calor a presión constante que sucede en el condensador. De 3 a 4 tenemos un proceso de expansión con entalpía constante, es lo que realiza la válvula de expansión. Y tenemos un proceso de 4 a 1 que es adición de calor a presión constante, ¿sí? Entonces es un ciclo más cercano a lo real. Como les mencionaba, aquí está a mayor detalle, ¿sí? Entonces esto se llama un ciclo teórico de una etapa de compresión a vapor, ¿sí? Ciclo de refrigeración. Entonces esto es lo que utilizamos hasta el día de hoy. Esto es lo que utilizamos, obviamente, con sus otras pérdidas que ya lo vamos a revisar. Pero esto es la base de los ciclos de refrigeración. Entonces, lo que ustedes ven aquí, ustedes lo van a ver en todos los equipos de refrigeración. En todos los equipos de refrigeración, ustedes van a ver este proceso, ¿sí? Ustedes van a ver, salvo que funcione mediante otro tipo de ciclos, que son ciclos de absorción, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Otros ciclos especiales, pero la refrigeración comercial o la mayoría de los sistemas de refrigeración funcionan con este ciclo de compresión a vapor, ¿sí? Compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador. En este momento, en esta clase lo que estoy tratando es un poco de manera general ver conceptos, ¿sí? Para poder entrar a nuestra primera aplicación, que es la climatización. Pero para entrar a la primera, como el curso está unido como climatización y refrigeración, no podemos llegar enseguida a revisar lo que es climatización
sin antes conocer el corazón de cómo funciona todo, que es esto de aquí. Entonces, esto de aquí ustedes tienen que tener claro que son los componentes principales y el proceso de funcionamiento de todos los equipos, que es de 1 a 2, realiza trabajo el compresor, ¿sí? Eleva la temperatura y la presión del refrigerante. Por acá, estas son representadas las líneas de refrigeración que son de cobre normalmente, conectados todos los componentes, ¿sí? Todos los componentes están conectados en un ciclo cerrado, por el cual en el interior fluye nuestro refrigerante, que es el fluido de trabajo. Hay diferentes tipos de refrigerantes para diferentes aplicaciones con diferentes propiedades físico-química, ¿sí? Por eso tenemos, cuando ya revisemos un poco más de las aplicaciones, tenemos refrigeración a baja temperatura, a media temperatura, a alta temperatura, y tenemos climatización, que prácticamente sería una aplicación a alta temperatura, ¿sí? Entonces, nuestro fluido de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se mueve en todo el sistema? Gracias al compresor. El compresor, ¿cómo opera? Con una fuente externa de energía, que en este caso es energía eléctrica, y el cual nos permite que nuestro fluido de trabajo esté en constante movimiento en el sistema. Entonces, de 1 a 2 trabajo, elevo la presión y la temperatura del refrigerante. De 2 a 3 tengo una extracción de calor a presión constante, un proceso isobárico, sí, que se realiza en el condensador. El condensador simplemente es un intercambiador de calor aire refrigerante, ¿sí? Entonces el aire extrae el calor del refrigerante y se condensa, ¿sí? Entonces es el trabajo que realiza el condensador. Condensar a presión constante o la sustracción de calor del fluido de trabajo para regresarlo al sistema. Entonces, en el punto 3 tenemos la salida del condensador que entra a la válvula de expansión. Este es un dispositivo de estrangulación que hay diferentes tipos: capilar, válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónicas, hay y otros dispositivos que me permiten el estrangulamiento del refrigerante conservando la energía. Es decir, de H3, de punto 3 al punto 4, la entalpía es igual, ¿sí? Entonces, eso nos permite la válvula de expansión. Entonces, conservo la energía y disminuyo la presión para otra vez ingresar al sistema. De 4 a 1 es el equipo que está en nuestra zona y nos permite extraer el calor de esa zona. Extraer el calor de ese aire es otro intercambiador de aire refrigerante. Este intercambiador también puede ser agua refrigerante, que ya lo vamos a revisar en qué equipo se utiliza, para extraer el calor de ese medio o de esa zona o de ese aire o de esa agua para poder climatizarlo o refrigerarlo, ¿sí? Entonces, el refrigerante en este punto gana calor, es decir, gana temperatura, gana calor, se evapora, como dice su palabra, de 4 a 1 y otra vez al proceso. Este es un ciclo teórico, ¿sí? Este es un ciclo teórico. Como ustedes ven, ustedes conocen esta curva y conocen que este punto está como vapor saturado y este punto 3 está como líquido saturado, ¿no? Y este punto 4 es una mezcla, líquido-vapor, que tengo aquí. Entonces, este ciclo teórico, como ustedes están viendo aquí, es un ciclo sin pérdidas, por así decirlo, sin pérdidas. Pero, ¿cómo funcionan todos estos equipos de refrigeración? Tienen pérdidas en la tubería, tienen pérdidas en los equipos, tienen pérdidas en el condensador, en el intercambiador del condensador, tienen pérdidas en el intercambiador del evaporador, ¿sí? Entonces,
hay diferentes pérdidas en los sistemas de refrigeración. Y esas pérdidas lo que me indican es que del proceso real o teórico, como está aquí, del proceso teórico, diagrama presión, entalpía, diagrama temperatura, entropía, ojo, normalmente yo suelo utilizar el diagrama temperatura, entropía, porque es mucho más fácil ver los puntos, ¿sí? Pero normalmente uno tiene en mente este diagrama, ¿sí? Entonces, temperatura, entropía, presión, entalpía. Entonces, las pérdidas nos permiten que de este diagrama teórico, ¿sí? Nosotros tengamos este ciclo real. Entonces, la presión puede ser mucho más alta, el trabajo realizado es mucho mayor por las pérdidas que existen de fricción, ¿sí? Puede haber una pequeña caída de presión, ¿no? El ciclo teórico me dice que es un proceso isobárico, es decir, a presión constante, pero puede haber una pequeña pérdida de presión insignificante, pero que aumenta el trabajo realizado por el compresor, ¿sí? Tanto en el condensador y en el evaporador. Ojo, el evaporador es el que está en la zona, el que extrae el calor, y el condensador es el que rechaza el calor. ¿Sí? El evaporador funciona a una temperatura más baja, el condensador funciona a una temperatura más alta. ¿Sí? Entonces, este es un diagrama presión-entalpía, donde tratamos de mostrar las diferencias entre un ciclo teórico y un ciclo real o actual, ¿sí? En el ciclo actual, nosotros tenemos dos conceptos muy importantes, que son el superheating y el subcooling. Ustedes cuando trabajen en refrigeración o cuando estén realizando algún chequeo de algún equipo o en su empresa les indiquen, les llame un técnico y les diga, ingeniero, el equipo no está refrigerando, el equipo no está funcionando o no sé qué pasó. Ustedes tienen que tener todos los conceptos claros y tienen que conocer cómo empezar a chequear el equipo para llegar a una solución, ¿sí? Que eso es nuestra labor como ingenieros, dar alguna solución técnica a los diferentes problemas. Entonces, entre ellos están estos dos conceptos en refrigeración, que es el subenfriamiento y el recalentamiento. Entonces, luego ya lo vamos a calcular técnicamente el recalentamiento y el supercooling. ¿Sí? Pero el recalentamiento es uno de los parámetros principales que se chequea en un equipo de refrigeración. Entonces nosotros tenemos que chequear que el recalentamiento esté dentro de los parámetros adecuados del equipo de refrigeración, que puede ser normalmente, depende del fabricante, pero puede ser entre 2 a 7 grados. Es decir, que la temperatura de entrada al evaporador y la salida debe estar entre 2 a 7 grados. Entonces, si ese recalentamiento está bien en los equipos, el equipo está operando de manera adecuada. Pero si el recalentamiento está mucho menor, ¿qué es lo que puede suceder? Es que este punto 1 esté por acá, ¿sí? ¿Sí? Este punto 1 esté por acá. Es decir, ¿qué problema sucede aquí? ¿Qué problema? Si este punto 1 está no como el ciclo teórico, que es vapor saturado, sino está un poco más acá, es decir, tengo mucho refrigerante en el sistema, le he cargado mucho refrigerante a este ciclo de refrigeración y el evaporador no está evaporando, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? El refrigerante no se está evaporando completamente para llegar a un punto de vapor saturado o recalentado para entrar al compresor. Ojo, en el compresor solo debe entrar gas, no puede entrar líquido, ¿sí?
los líquidos no se pueden comprimir y esto daña el compresor. Entonces, si el superheating no es el adecuado en un sistema de refrigeración, puede ocasionar daño al compresor porque le está llegando líquido y el líquido no se puede comprimir. Entonces, si el superheating, cuando ustedes lo midan en sus proyectos y no está dentro de los parámetros adecuados, es decir, la diferencia de temperatura, de este punto de vapor saturado al punto de recalentamiento o del punto 1 al punto 4, ¿sí? El superheating normalmente se calcula la presión de saturación y la temperatura de saturación y la temperatura de salida del refrigerante del evaporador. Y si no está en los parámetros adecuados, que según el fabricante están de 2 a 7 aproximadamente grados Celsius, ¿sí? Entonces está mucho refrigerante cargado y eso nos permite que eso nos puede ocasionar que tener daños en el equipo, ¿sí? Esto como concepto general, para luego lo vamos a calcular, luego vamos a hacer un trabajito, una tarea, un diseño y se va a entender de mucho mejor para que ustedes tengan en mente su enfriamiento y recalentamiento. En cambio, y la diferencia entre el ciclo teórico o el ciclo y el ciclo real actual, ¿sí? Entonces, al compresor solo le debe entrar gas, no puede entrarle líquido. Por eso se utiliza el recalentamiento en los diseños de sistemas de refrigeración, que esto es propio de los fabricantes, que ya lo vamos a ver. Entonces, el compresor va a elevar la presión y la temperatura para entrar al condensador y rechazar el calor al ambiente. Entonces, este vapor supercalentado va a entrar al condensador y se va a enfriar o se va a condensar hasta el punto 3. El ciclo teórico nos dice que el punto 3 es líquido saturado, ¿no? Pero este líquido saturado, ¿qué quiere decir? Que teóricamente debería estar 100% vapor, ¿no? Pero los fabricantes, para perdón, quiere decir que está 100% líquido, está saturado, líquido, ¿no? El punto 3. Entonces, pero los fabricantes, para asegurarse que este punto 3 sea líquido y no tener problemas, existe el subenfriamiento. Entonces, ¿por qué subenfrío? Porque a la válvula de expansión, ¿sí? Le debe entrar solo líquido, no le puede entrar gas, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ingeniero, el equipo no está enfriando, o el equipo me congela, o el equipo no sale el aire caliente. Entonces, ustedes otra vez dicen, ok, van, revisan sus parámetros, sus medidas, tienen la presión de alta, la presión de baja, siempre hay temperatura de alta, temperatura de baja, temperatura en el evaporador, temperatura en el condensador, ¿no? Presión de baja, la entrada del compresor, presión de alta, la salida del compresor. Entonces, esas palabras siempre van a estar, tienen que tenerlas presentes. Entonces, el equipo no está enfriando. Entonces, ¿qué pasa que el equipo no esté enfriando? ¿Sí? ¿Qué pasa que el equipo no esté enfriando? Si el equipo no está enfriando, este punto 3 puede estar por acá, ¿no? Entonces, a la válvula de expansión le va a entrar vapor y líquido. Es decir, vapor y líquido. Al entrarle vapor y líquido, esta presión de baja se va a estar por acá arriba, va a estar más elevada. La válvula de expansión no va a poder hacer su trabajo adecuadamente. Entonces, en ese caso, le falta un poco de gas, tenemos que ponerle más refrigerante, chequear el subcooling, la diferencia de temperatura, el subcooling y el recalentamiento son una diferencia de temperatura, si ustedes se dan cuenta, es una diferencia de temperatura nada más. Cargar un poco de refrigerante, chequear el subcooling y asegurarnos que la válvula de expansión le ingrese solo líquido y realice su trabajo. Bueno, estos conceptos los vamos a estudiar a mayor detalle luego, pero son las correcciones en conjunto con esto de aquí
para llegar a nuestro ciclo real. Entonces, tenemos el proceso de compresión, tenemos una corrección, y el proceso de expansión, tenemos la siguiente corrección, ciclo ideal, ciclo teórico, y nuestras pérdidas nos llegan al ciclo real de compresión a vapor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros o estamos muy rápido? ¿Sí? Buenos días, ingeniero. Bueno, como les indicaba, tenemos mucho que estudiar, tenemos tenemos 41 personas conectadas, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, pasemos a ver un poco cómo se realiza el subenfriamiento y el recalentamiento. Bueno, para realizar el subenfriamiento y el recalentamiento o el superheating y el subcooling, como ustedes lo van a escuchar más, van a escucharlo en su vida profesional. Pocas personas utilizan en español. La mayoría le dice, ingeniero, calculó el superheating, ¿cuál es el subcooling? Hay aplicaciones que ustedes pueden descargárselas a su celular y colocar la presión de alta, colocar la presión de baja, el tipo de refrigerante, y le dice para un equipo adecuado cuál debe ser el superheating, el subcooling, y ustedes lo calculan. Simplemente es medir la temperatura y la diferencia de temperaturas. Y con eso ustedes logran saber si le falta gas o está mucho gas refrigerante cargado al sistema, que son problemas típicos que suceden. El equipo no enfría, el equipo congela, el equipo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo realizan los fabricantes? Adicionando a los sistemas algunos accesorios, que puede ser, como aquí ven, este tipo de accesorio, un intercambiador de calor gas líquido, pues un intercambiador de placas o un tubo dentro de otro tubo para realizar un recalentamiento o un subcooling, que simplemente es aprovechar la energía del sistema, en este caso para enfriar acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, perdón. Como ustedes lo ven aquí, este intercambiador de calor puede ser cualquiera de este tipo, ¿sí? Es simplemente un intercambiador de calor pequeño. Entonces, el punto 3, el punto 4 del evaporador, del punto, en este caso, bueno, no está acá. Bueno, en este caso, el punto 3 sería acá y el punto 4 acá. Entonces, este calor que sale del evaporador se aprovecha, o esta energía que sale del evaporador se aprovecha para enfriar, ¿sí? Simplemente son arreglos que tenemos dentro de los equipos de refrigeración, en lo cual se ve de esta manera. Entonces, si ustedes van a un manual técnico, y dentro del manual técnico buscan el diagrama del ciclo de refrigeración, ustedes no lo van a ver tan básico como está aquí, ¿no? Entonces ustedes no se esperen encontrar este diagrama de refrigeración en los equipos, ¿no? Este es el diagrama teórico, como dice aquí. Este es el corregido real, pero lo que ustedes se van a encontrar en sus manuales técnicos de los equipos, de diferentes equipos con los que trabajen, es algo así, ¿sí? Entonces, este es un diagrama de refrigeración para un sistema de refrigerante variable, ¿sí? Entonces, ustedes van, inicialmente no puedo distinguir nada aquí, pero si yo tengo un poco de conocimiento, yo ya puedo empezar a dividir los sistemas, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, ya puedo distinguir el condensador, ya puedo distinguir el evaporador, ya puedo distinguir la válvula de expansión
ya puedo distinguir los compresores, ¿sí? Y este sería mi sistema. Todo funciona bajo el ciclo de compresión a vapor en los equipos que utilizan refrigerantes, ¿sí? Hay otros tipos de sistemas que funcionan de otra manera, pero la mayoría utiliza el mismo ciclo de compresión a vapor. Entonces tenemos condensador, tenemos evaporador, válvula de expansión, compresor, ¿no? Unido por tuberías de cobre, ¿sí? Entonces todo está unido por tuberías de cobre. Entonces en enfriamiento nosotros tenemos baja presión, alta presión, ¿sí? Baja presión, alta presión en el condensador, baja presión en el evaporador. Entonces partamos desde el punto de entrada del evaporador, ¿sí? Refrigerante a baja presión y baja temperatura entra en el evaporador en la zona, adquiere el calor del aire de la zona que lo enfría, el refrigerante gana calor, ¿sí? Gana calor y entra al compresor. El compresor lo que hace, ¿sí? El compresor lo que hace es, entra al compresor de esta manera. Entonces este es el diagrama. Entra el evaporador, sale del evaporador, entra al compresor, del compresor eleva la presión y la temperatura, va al condensador, el refrigerante pierde calor con el medio ambiente, con el aire o el agua, el medio de transferencia de calor necesario, y va a la válvula de expansión. La válvula de expansión conserva la energía, baja la presión y la temperatura y otra vez el ciclo. ¿Sí ven? Entonces, si esto a primera vista no lo entendemos, simplemente es mirar un poco más a detalle y se van a dar cuenta que es lo mismo. Todos los demás componentes que ustedes van a ver aquí y que lo van a ver cuando realicen un trabajo de campo o algún chequeo de algún equipo, son equipos de protección, ¿sí? Y esos equipos de protección ya hemos mencionado algunos que son para realizar el subenfriamiento, son otros para realizar el recalentamiento, son equipos de protección que no le entre líquido al compresor, separador de líquido, ¿se acuerdan? No puede entrarle líquido al compresor. Aparte de yo tener el superheating para asegurarme que no le ingrese líquido al compresor, los fabricantes tienen un separador de líquido, ¿sí? Entonces debe entrarle solo gas, dispositivo de protección. Ojo que dentro del circuito de refrigeración, si ustedes recuerdan en la primera palabra que era refrigeración, es el movimiento de calor de un medio a otro utilizando manejo de aceite, etc. Entonces, el refrigerante dentro del circuito de refrigeración está viajando con aceite. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven un separador de aceite. ¿Sí ven? Separador de aceite es muy importante para lubricar el compresor. Entonces al compresor también hay que chequear los niveles de aceite, hay que ver cómo está trabajando, si está bien lubricado, etc. Entonces esto es un separador de aceite, es otro dispositivo de protección. Esto lo vamos a ver después, simplemente porque esta es una unidad que funciona en frío y calor, tiene una válvula de 4 vías, tiene acumulador de líquido, miren, y tienen el subcooler para realizar el subcooling. ¿Dónde está ubicado? Antes de la válvula de expansión. Entonces, enfriamiento está ubicado antes de la válvula de expansión para yo asegurar que a la válvula de expansión le ingrese el líquido, ¿sí? Entonces tenemos un subcooling que es un intercambiador entre la línea que sale del evaporador, aprovecho energía o aprovecho este refrigerante a baja temperatura para hacer un intercambio de calor entre la línea de alta y la de baja y subenfriar
el refrigerante antes de entrar a la válvula de expansión. ¿Sí ven? Todo lo que hemos mencionado está en un equipo real y lo están realizando tal cual lo hemos visto. Entonces, entra el líquido a la válvula de expansión, estrangula el refrigerante y realiza su proceso. Y todo esto se repite, salvo que se realice una fuga en el evaporador, en el condensador, la cual hay que repararla, hay que cargar nuevamente el refrigerante, chequear el subcooling, el superheating, revisar que esté operando dentro de las presiones y temperaturas adecuadas, que no se esté congelando el equipo, chequear que el superheating esté dentro de los parámetros adecuados recomendados por el fabricante y listo. Ustedes ya se aseguran que su equipo está trabajando de la manera adecuada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Pueden escribirme al chat. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué pasa si entra vapor a la válvula de expansión, si no se hace un correcto enfriamiento? Si entra mezcla, perdón, lo que mencionábamos acá, si no se realiza un correcto subenfriamiento, va a entrar mezcla, ¿sí o no? Va a entrar un líquido y vapor a la válvula de expansión y esta presión de baja va a elevarse un poco. Entonces, si ustedes chequean en su equipo de refrigeración las presiones, esta presión va a estar elevada. Esta presión va a estar elevada y van a necesitar cargarle un poco más de refrigerante, ¿sí? Entonces, ahí es problemas de falta de refrigerante, ¿sí? Entonces, eso ocasiona. Debe entrarle líquido a la válvula de expansión para que haga su correcto trabajo, porque es un medio de estrangulación. Si le entra vapor, no se puede estrangular. Es cuando ustedes tienen una manguera y el agua viene con aire y todo es un complicado, ¿no? Pero si solo viene líquido, es mucho más fácil el trabajo de estrangulación. Eso es lo que hace la válvula de expansión. Entonces ahí el equipo se puede estar congelando la tubería, hay que cargarle más refrigerante, chequear el supercooling, el superheating o el subenfriamiento, eso de ahí. ¿Preguntas? Sí, Jairo, otra consulta. Usted mencionaba acerca de la presión de baja y de alta. ¿Eso Correcto. a qué equipo, sí, eso a qué equipo hacía referencia? Ya, O la sea, presión, claro. Entonces, este diagrama es el que ustedes tienen que tenerlo claro, como les indicaba. Este es el ciclo teórico. Este es la base de todas las correcciones que realizamos. Entonces, nosotros, como les indicaba, tenemos la corrección en el compresor, la corrección en la expansión. Entonces, este es el ciclo base. La presión de baja siempre es en el evaporador, ¿sí? Antes de entrar al compresor, recuerden, el compresor es el dispositivo mecánico que opera con energía eléctrica, es como una bomba, ¿sí? Que está moviendo el refrigerante de todo el sistema. Entonces, si ustedes tienen una bomba, entonces van a elevarle la presión, ¿sí? Para mover este fluido. Entonces, la temperatura de baja siempre es en el evaporador, porque es donde ingresa el compresor, ¿sí? Y la temperatura de alta es en el condensador donde sale del compresor o de la bomba. Entonces, yo estoy elevando la presión y la temperatura para hacer fluir ese refrigerante en la zona. Entonces, presión de baja, ustedes tienen aquí un diagrama, presión, entalpía, de 4 a 1, presión de baja, de 2 a 3, presión de alta. Esto es el evaporador, esto es el condensador y este es el trabajo realizado por el compresor. ¿Sí? ¿Preguntas? sí, Jairo. Y otra consulta. Usted mencionaba acerca de las tuberías de cobre. Eh, Correcto, pero en el caso, supongamos, bueno, nos tocó un proyecto de transferencia de calor. Mencionaba que tenía que tener el pescado congelado, porque los correcto. buques se iban al tomar y capturan el pescado y deben tener refrigerado. Y debían coger el agua que sabemos que es salada, se reutilizaba para congelarla. Mi pregunta es, ¿el material idóneo ahí seguía siendo cobre?
ideal para que se mantenga el sistema de refrigeración o tendría que optar por otro material? Ya, hay aplicaciones especiales dentro del circuito de refrigeración. Recuerden que estamos hablando en este momento del circuito de refrigeración. Dentro del circuito de refrigeración, que es esto, como opera el equipo, normalmente es tuberías de cobre. Pero el que realiza el trabajo en la zona, que puede ser un equipo comercial, un equipo industrial, etcétera, es el evaporador, ¿no? Este de aquí, este de aquí. Este evaporador es el que adquiere el calor de la zona o del proceso, que puede ser un intercambiador, aire, aire refrigerante, puede ser agua refrigerante. Entonces, en este caso, este material del evaporador, que es el que realiza el trabajo, hay diferentes tipos. Puede ser de titanio, puede ser, en este caso, si es salino, son tubos de titanio, ¿sí? Entonces, obviamente, para evitar la corrosión. Pueden ser de acero inoxidable, también hay intercambiadores de acero inoxidable, ¿sí? Entonces, pero normalmente todos estos circuitos o las líneas son de cobre, porque imagínate hacer todo el sistema de refrigeración de inoxidable o titanio es una locura, es muy costoso, ¿sí? Entonces, para ese tipo de aplicaciones, cuando ustedes seleccionen los equipos, que es lo que mencionamos al inicio, el objetivo es realizar el análisis como ingenieros, cálculos, etcétera, seleccionar los equipos y una instalación adecuada. Cuando seleccionen los equipos, ahí vienen ustedes. Ok, esta aplicación es un ambiente corrosivo, voy a utilizar agua de mar. Mi equipo de sistema de refrigeración tiene que tener un condensador con tubos de titanio o el evaporador debe ser de tubos de titanio. Entonces, eso es como ingenieros cuando ya seleccionan el equipo después de realizar los cálculos, ¿sí? ¿Preguntas? Gracias, ingeniero. ¿Listo? A ver, entonces, esto después ustedes, ojo que no sé cómo estén las clases en la SPOL, o no sé si ustedes pueden ya ingresar a la SPOL, pero cuando tengan la oportunidad y si está abierto, pueden darse una vuelta por el laboratorio de climatización. Aún no está 100% terminado, pero el laboratorio de climatización es muy práctico. El laboratorio de climatización va a ser un laboratorio muy, que lo vamos a poder utilizar de una manera muy especial para nosotros adquirir todos estos datos, todos los datos técnicos. Yo les voy a subir unas tablas de unos datos reales que los vamos a analizar, pero lo ideal sería en el laboratorio realizar nuestras propias mediciones, ¿sí? Todavía no está disponible por temas de las pandemias, se nos ha complicado un poco, pero ya está, ¿qué les puedo decir? Un 80% de laboratorio avanzado. Entonces ustedes pueden ir, observar los equipos, ver los sistemas de refrigeración, etcétera. Pero por ahora lo vamos a hacer así, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar todos estos equipos. Les mencionaba esto porque en el laboratorio tenemos un sistema de refrigerante variable que son bombas de calor que también operan en climatización. Ojo, los ciclos de Carnot también pueden funcionar reversiblemente, es decir, como bomba de calor. En vez de la evaporadora enfriar o refrigerar el aire, la evaporadora lo que va a hacer es calentar el aire o calentar el agua, etcétera. Recuerden, no, cuando estemos estudiando refrigeración, calefacción, no es solo enfriamiento, ¿sí? El ciclo puede ser reversible, bomba y calor. Nosotros podemos tener calefacción, podemos utilizar calentamiento de agua, podemos hacer sistemas combinados, es decir, últimamente se está estudiando mucho sistemas cero energía, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos aplicaciones combinadas de energía solar, calentamiento de agua solar, combinado con equipos bombas de calor, calefacción, enfriamiento, unidades heat recovery, todo al mismo tiempo, unidades que me ayudan a este calor que yo lo estoy rechazando en el condensador, ¿sí?
que yo lo estoy rechazando en el condensador. Aire del ambiente, refrigerante, yo lo estoy rechazando al ambiente, lo recupero para calentar agua, ¿sí? Son unidades heat recovery. Entonces, las aplicaciones son numerosas, son muchísimas aplicaciones. En su proyecto ustedes pueden hacer un sistema cero energía, pueden hacer un sistema que utilice con calentamiento de agua, heat recovery, ya lo vamos a ver más adelante, en sus aplicaciones, o pueden hacer varias aplicaciones al mismo tiempo, porque en un proyecto normalmente les llega una edificación que ustedes tienen que prácticamente aplicar todo, pueden aplicar enfriamiento, refrigeración, calefacción, tienen que aplicar calentamiento de agua, tienen que aplicar climatización, tienen que aplicar ventilación mecánica, etcétera. Entonces no es que en un proyecto, ok, yo voy a diseñar, yo les voy a diseñar, qué sé yo, esta oficina a tantos grados. Eso es lo más sencillo, pero si les llega un proyecto donde tengan conservación de alimentos, oficinas, tengan comisariato, tengan salas de reuniones, etcétera, tienen que aplicar todos los conceptos y todos los sistemas disponibles, ¿sí? Entonces, esto es una bomba de calor que ya lo revisamos, simplemente es un ciclo reversible, por eso tenía esta válvula de 4 vías. Entonces, en vez de enfriar o refrigerar el aire, yo lo caliento o tengo calefacción, ¿sí? Normalmente esto se ve un ciclo de refrigeración. Ustedes lo ven aquí de forma ideal, ¿sí? De esta manera. Pero en vivo los equipos son así. Entonces, yo tengo que estar viendo por las tuberías, tengo que estar viendo por los sistemas, tengo que destapar, tengo que abrir el equipo y decir, ok, este es el compresor, este es el condensador, por acá está el evaporador, dónde está la válvula de expansión, dónde está el compresor, aquí están los dispositivos de protección, acumulador de líquido, separador de líquido, por acá hay presostatos de alta, presostatos de baja, que son dispositivos de presión. Si la presión se eleva mucho, salta el presostato y protege al compresor, protege al sistema. Si la presión está muy baja, salta el presostato y se protege el sistema. Son dispositivos de protección que protegen a los equipos. Prácticamente los refrigerantes, los fabricantes utilizan este sistema, que es el corazón, como les mencionaba, y lo adaptan a su tecnología. Su enfriamiento, recalentamiento, dispositivos de protección que los mencionamos. Entonces, con eso ustedes ya tienen un equipo funcional. Ya tienen un equipo que puede operar, puede protegerse, ¿sí? Salvo que sucedan acciones extraordinarias, como hacerle una fuga al condensador, hacerle una fuga al evaporador, o está en un ambiente corrosivo. Por ejemplo, yo no voy a instalar esto en el mar, o no voy a instalar esto en el barco. En el mes se van a hacer perforaciones en el evaporador. Recuerden que esto es un intercambiador, que son tubería de cobre con aletas de aluminio. En ese caso, como mencionaba su compañero, tengo que tener aplicaciones con un intercambiador resistente a la corrosión, ¿sí? Resistente a la corrosión, especial para eso. Entonces, ese es el objetivo. Ustedes calculan, seleccionan todo, realizan sus análisis y seleccionan los equipos adecuados. Seleccionar los equipos adecuados no es fácil. Muchos ingenieros sobredimensionan, muchos ingenieros se cubren, muchos ingenieros seleccionan equipos que no son adecuados para la aplicación. Sí, como les decía, tengo que ver para dónde es ambiente corrosivo, es para la costa, es para la sierra, tengo que ver las presiones de trabajo, las temperaturas del ambiente, tengo que chequear si tengo que ponerle algún tratamiento anticorrosivo, si tengo que seleccionar otro material, si tengo que seleccionar otro tipo de equipo que me cumpla con renovaciones de aire, con filtraciones, con presiones, etc. Entonces,
Ese es el objetivo, seleccionar adecuadamente los equipos a la final. Entonces, este es el circuito de refrigeración de un sistema de refrigerante la variable, que ya lo vamos a mencionar luego, que es un sistema de multi-split o varias evaporadoras en un mismo circuito. Y este es un chiller, que ustedes lo pueden haber observado o algunas personas ya lo conocen. Un chiller lo que tiene de diferente que es el evaporador, ya no es aire refrigerante, sino es agua refrigerante, ¿sí? Entonces de aquí, de este chiller o enfriador de líquido, como se lo conoce, ya no utiliza el sistema de refrigeración que lo estudiamos para enfriar aire, como esto de aquí directamente en la zona, sino lo utilizamos para enfriar o refrigerar agua. Y esta agua viaja al sistema de climatización de los edificios y realiza otros procesos que lo vamos a estudiar más a detalle. Pero al igual que acá, ¿sí? Nosotros aquí tenemos condensador, evaporador, compresor y válvulas de expansión con sus diferentes protecciones, ¿sí? Entonces, lo mismo de este ciclo que es el corazón, lo tenemos en un ciclo VRF, en un sistema de chiller. La diferencia que este evaporador es agua líquido, ¿sí? Que ya lo vamos a estudiar más a detalle. ¿Sí ven? Tienen válvulas de expansión, etcétera, etcétera. Condensador, en este caso este chiller es un chiller refrigerado o enfriado por aire. Está en una terraza, como lo ven aquí, al ambiente. Estos son intercambiadores de calor, tubos de cobre, aleta de aluminio, realizan un intercambio aire-refrigerante, como está aquí. Y está todo el circuito, lo mismo. ¿Preguntas? Y aquí tenemos un sistema split. Entonces, como ustedes lo ven, realmente es como esto. Condensador, dentro está el compresor, evaporador, válvula de expansión, ¿sí? Entonces ustedes tienen el circuito conectado por tuberías de cobre, refrigeración, todos los componentes funcionando en un ciclo cerrado. Condensador, compresor, dispositivos de expansión o válvulas de expansión, como se los conoce. Las válvulas, los dispositivos, el nombre general son dispositivos de expansión. Ustedes van a escuchar un capilar, van a escuchar una válvula termostática, válvula electrónica, como ya les mencioné. El nombre es dispositivo técnico, dispositivos de expansión. Tuberías de cobre, como ven aquí, ustedes tienen condensador, que es el intercambiador de calor, compresor, evaporador, las tuberías, tiene la válvula de expansión, separador de líquido y tiene un circuito de refrigeración. Nada del otro mundo, pero en este caso nosotros no vamos a diseñar, salvo que ustedes quieran realizar un trabajo y construyan un equipo de refrigeración, pero nuestro objetivo es revisar cómo funciona y cómo los utilizo y seleccionarlos adecuadamente. Yo tengo que seleccionar equipos que sean para refrigeración, tengo que seleccionar equipos que sean para climatización, tengo que seleccionar equipos que sean para aplicaciones industriales, etcétera. Son muchísimos equipos que existen en el mercado para diferentes aplicaciones. Esto no lo utilizo en mi casa, obviamente. Esto no lo utilizo en un centro, ¿qué les puedo decir? Esto es para una cámara de frío, etcétera. Hay muchos equipos. Entonces, la siguiente clase en lo que vamos a empezar, después de tener un conocimiento básico de lo que es los ciclos de refrigeración y cómo se los utiliza, vamos a empezar con nuestra primera aplicación, que es la climatización. El curso es climatización y refrigeración, ¿sí? Pero vamos a empezar con la climatización, luego vamos a revisar lo que es refrigeración con las cargas de refrigeración, diseños de cuartos fríos, etcétera, ¿sí? Entonces la climatización es una aplicación de la refrigeración, ¿sí? La climatización normalmente se la conoce como heating, ventilation and air conditioning. Entonces nosotros vamos a tener aplicaciones puede ser de calentamiento, puede ser
calefacción, ventilación o aire acondicionado. Entonces, como manera de introducción para la siguiente clase, ¿preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Bueno, espero que esté claro esta parte. Igual yo les voy a subir el capítulo sobre los ciclos, como el ciclo básico, porque luego nosotros vamos, esto es el ciclo básico que lo utilizamos en climatización prácticamente, pero ustedes van a ver que en refrigeración, dependiendo de las aplicaciones baja, alta, baja, media y alta temperatura, nosotros vamos a tener diferentes sistemas, diferentes ciclos de refrigeración, de una etapa, de dos etapas, de múltiples etapas, de media temperatura, de alta temperatura, de baja temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros ahí lo vamos a revisar eso de ahí. Pero esto de aquí es suficiente para nosotros ingresar a nuestra primera aplicación, que es la climatización. La climatización. Entonces, ¿qué es la climatización? La climatización, nosotros como ingenieros, ¿sí? ¿Alguien tiene levantada la mano? Sí, profe, tengo una pregunta. Buenos días. Ok. Con todo eso, ¿cuál es la diferencia entre refrigeración y climatización? Ya, la climatización es una aplicación de la refrigeración, ¿sí? Como yo les mencionaba al inicio, la refrigeración es el proceso de remover calor de un ambiente a otro utilizando un ciclo cerrado con refrigerante. Entonces, la refrigeración tiene que ver con todo, con el corazón, que es esto de aquí. La refrigeración es el proceso de funcionamiento de los sistemas, ¿sí? La climatización, que es una aplicación de la refrigeración, ¿sí? Pero la refrigeración, ojo, la refrigeración es la palabra general, veámoslo acá. Es la palabra general, refrigeración, ¿sí? Las aplicaciones son aire acondicionado, refrigeración comercial y refrigeración industrial. Ojo, refrigeración comercial son vitrinas, transportes, cámaras de frío, ¿sí? Cámaras de frío, etc. Refrigeración industrial ya son plantas de refrigeración, túneles de congelación, criogenia, fábricas de hielo, eso es refrigeración industrial. Y la climatización, que es una de las aplicaciones de la refrigeración que estudia todo esto de aquí, que lo hemos revisado, es el confort térmico. La climatización trata sobre el confort térmico. Entonces, la climatización no trata sobre conservación de alimentos, no trata sobre transporte, no trata sobre cuartos fríos, sobre criogenia. La climatización tiene que ver con nosotros, ¿sí? El confort de las personas para crear un ambiente en el cual las personas puedan vivir, trabajar, dormir, jugar. Entonces, está estudiado que un ambiente confortable, las personas son más productivas. Ustedes no pueden ir a estudiar a su aula de clase en un ambiente donde la temperatura sea 26 grados, 30 grados, con 70, 80% de humedad relativa. Entonces, la climatización trata sobre el confort de las personas. Y dentro del confort de las personas tenemos calefacción, enfriamiento, deshumidificación, humidificación, filtración y ventilación. Eso es la climatización, que ustedes estén en un ambiente confortable, libre de virus, de bacterias, a una temperatura adecuada y una humedad adecuada. Entonces, ¿qué es la climatización? Nosotros la climatización es un diseño de las condiciones interiores de la zona. Vamos a manejar la temperatura y la humedad de la zona utilizando equipos de refrigeración, ¿sí? Entonces, después de realizar todo nuestro cálculo de zona, que son las cargas térmicas, etcétera, etcétera, definir nuestras temperaturas de diseño, vamos a utilizar equipos de refrigeración. No sé si la sesión se cierra automáticamente o continúa después de la hora. ¿Alguien sabe? Continúa. Usted la debería cerrar. Ok, yo la finalizo. Ok, listo. Entonces,
Entonces, bueno, ya como les dije, no hay cómo perder tiempo porque tenemos mucho por qué aprender. Está claro lo que es climatización y refrigeración. Sí, Refrigeración es el concepto general. Dentro de refrigeración, las aplicaciones son refrigeración comercial, industrial y climatización. ¿Está claro esa parte? sí, Ok, ingeniero. Y tengo otra consulta, perfecto. ingeniero. A ver, ¿listo? Sí, me quedó una curiosidad. Usted mencionaba que por el ciclo Carnot también se puede invertir el proceso, o sea, hablamos de calefacción. En este Correcto. caso, sí, en este caso podemos también usar tuberías de cobre y un refrigerante como el que usamos comúnmente, o existe algunas diferencias. No, los ciclos son, digamos, cuando es reversible se lo conoce como bomba de calor. Los equipos bombas de calor pueden operar en enfriamiento o calefacción, ¿sí? No es las dos al mismo tiempo, pueden ser frío o calor. Entonces los equipos bombas de calor tienen una válvula de 4 vías, ¿sí? Reversible, que lo que hace es al evaporador lo convierte en condensador, al condensador en evaporador y funciona en calefacción. Entonces estamos utilizando el mismo ciclo de Carnot o de refrigeración, pero en vez tenemos un foco de temperatura frío, un foco de temperatura caliente, un temperatura frío que lo hemos invertido. Entonces es un ciclo bomba de calor, ¿sí? Entonces los fabricantes colocan una válvula de 4 vías, 1, 2, 3 y 4 para hacer el equipo reversible. Esto no es muy común en todos los equipos, solo los que se los conoce como bomba de calor. Entonces, si ustedes van a seleccionar un equipo, por así decirlo, para Quito o la Sierra, en una zona que sea muy fría, y no necesito aire acondicionado, entonces yo compro un equipo heat pump, un equipo bomba de calor que me permita tener calefacción en vez de frío, ¿sí? Entonces eso es un ciclo reversible, digamos, no es reversible la palabra, sino intercambiable, por así decirlo, ¿sí? ¿Está claro? Sí, pero también me hace referencia al material, o sea, la tubería sigue siendo de Sí, todo cobre. lo mismo. El Ah, equipo sigue siendo lo mismo, todo lo mismo. y el fluido de trabajo, un refrigerante cualquiera. Igualmente el mismo refrigerante. Lo que Ah, hace es el intercambio que el evaporador se convierte en condensador, el condensador en ya, evaporador, ¿sí? ya, listo, ingeniero. Sigue siendo el mismo Gracias. equipo. Ujú, gracias. Entonces, si ustedes van a diseñar un proyecto en la sierra, tienen que especificar si necesitan calefacción o solo enfriamiento, ¿sí? Entonces, la climatización es muy amplia, hay muchas aplicaciones, porque ustedes saben que el confort térmico no es lo mismo en sus hogares, en sus habitaciones, como en un hospital, en una clínica, en un centro comercial, en una oficina, en un laboratorio. Entonces, la climatización es muy amplia, trata sobre el confort térmico o las condiciones adecuadas en esas zonas de funcionamiento que tiene que ver con calefacción, enfriamiento, deshumidificación, humidificación, filtración y ventilación, que a la final lo que vamos a hacer es seleccionar los equipos adecuados para satisfacer esto, los equipos que son los equipos de refrigeración que funcionan bajo el ciclo de Carnot o el ciclo de compresión a vapor. Entonces, todo está conectado y eso es lo que vamos a realizar en la siguiente clase. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya está subida estas diapositivas a Teams. Les voy a subir el capítulo que ustedes lo pueden estudiar a mayor detalle de estos ciclos de compresión a vapor, donde pueden ver estos dos parámetros importantes, ¿sí? Esto necesita técnica, necesita un poco más de estudio, necesita experiencia en campo para ellos poder determinar si el equipo está o no funcionando adecuadamente y cuando está mal su enfriamiento y el recalentamiento. Esto es importante, sí, pero con la experiencia lo van a ir adquiriendo, pero deben tenerlo presente esos conceptos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces eso es la primera clase del día de hoy. El día jueves nos vemos nuevamente
y vamos a entrar a procesos de climatización, a las aplicaciones de climatización, ¿sí? Entonces, listo. Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Que tengan un buen día. Cuídense mucho y nos vemos el día jueves, ¿ok? Listo. Gracias. Chao, Bye. pues sí.